Dios le bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de TCD juntamente con toda la iglesia. Queremos el día de hoy comentar y tener con ustedes ese tiempo de meditar en la palabra de Dios. Así es que vamos a orar para no demorar mucho tiempo. Padre, gracias te damos por esta mañana en la cual tú hoy nos vas a hablar. Queremos pedirte que pueda tu palabra, Señor, penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que podamos, Señor, ser revelada tu voluntad en nuestras vidas. Señor, enséñanos el valor de ser leales a tu pacto. Enséñanos el valor, Señor, de ser esos hijos tuyos, a pesar de cualquier situación o circunstancia, que podamos, Señor, en tiempo de abundancia o de necesidad, seguir siendo ese pueblo que te conoce. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 29, versículo 22. Y las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar, dirán: azufre y sal, abrasada está toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones preguntarán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta ira? De esta gran ira. Los primeros versículos, hermanos, nos hablan acerca de lo que vendría más adelante. Es increíble cómo es la palabra de Dios, que es tan exacta, tan precisa. Cuando Dios habla, es un cumplimiento real. En esta oportunidad estaba haciendo una advertencia la palabra de Dios a Israel, ¿no? Y cabe resaltar cuando de pronto dice que las naciones se asombraban o se asombrarían de lo que iba a pasar más adelante si Israel renegara de Dios o le diera la espalda. En el verso 23 habla sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y también dos menos conocidas que son Adma y Zeboim. Y esto me llamó mucho la atención, por eso es que lo quiero comentar, ¿no? Es interesante cómo Israel, descendiente de Abraham, hoy en día eran comparados con Sodoma y Gomorra, ¿no? Es como que es algo muy triste realmente esta situación, porque de hecho Abraham entra en escena en estas ciudades cuando él intercede por ellas. Cuando Abraham comienza a hablar con Dios y dice: Señor, si hubieran 50 justos, y va bajando y va bajando. Entonces de pronto y Dios le dice: bueno, si hubiera tal cantidad, pero al final no se encontró la cantidad de justos y Dios tuvo que proceder según su justo juicio. Pero más adelante, amada iglesia, vemos cómo el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, descendiente de ese gran patriarca, hoy en día, producto de su mala cabeza, producto de sus malas decisiones, hoy en día era comparada al nivel de Sodoma y de Gomorra. Algo increíble, pero llegó a pasar producto de su decisión de apartarse de Dios. Y en el verso 24 dice: mas aún todas las naciones preguntarán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa este gran ardor de ira? Será tal el castigo que iba a recibir Jerusalén, que iba a recibir Israel, que las naciones se iban a preguntar: ¿por qué la razón? ¿Qué le había pasado? Y hay algo que me viene a la mente cuando en Proverbios dice: la maldición no viene sin causa. Algo que sucede en nuestras vidas siempre pasan por un propósito. Por ejemplo, en el caso de Job, en el cual Job, lo que estaba viviendo no era producto de una rebeldía de parte de Job, sino era producto de... Ustedes han leído la historia de Job, ¿no? Un ángel se levantó, Satanás, para poder tentar a Job respecto a negar a Dios y todo lo que pasó en el libro de Job. Ya todo el mundo lo conoce muy bien. Pero en el caso de Job, por ejemplo, fue una prueba de parte de Dios para su vida, para limpiarlo, de tal manera que, miren, al final Job llega a reconocer que sí, había cosas que él tenía en su corazón que tenían que ser restauradas por Dios. Y él llega a decir: no, pensaba que te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Pero
hay situaciones en las cuales sí, lo que estamos viviendo, lo mal que estamos pasando, es producto de una mala decisión, es producto de darle la espalda a Dios. Y por eso en el verso 26 dice, ¿por qué la razón que le está pasando a Israel lo que le está pasando ahora? Pues fue porque dice, fueron a servir a dioses ajenos y se inclinaron ante dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Amados hermanos, esta generación que está escuchando esta palabra es la que está dentro, es la que está a punto de ingresar, no estamos en Deuteronomio, que está a punto de ingresar a la tierra de Canaán. Es la que Dios ha esperado que se limpiara en la generación anterior para que esa nueva generación tome posesión de su heredad. Y ellos realmente habían nacido en una situación diferente a la de sus padres. Sus padres habían conocido a Dios, pero también habían visto muchos dioses en cuanto a Egipto. Egipto tenía pues un montón de dioses. Pero esta generación era nueva. Realmente esta generación no había conocido a ningún Dios más que el Dios de Israel, más que el Dios que los había librado de Egipto. Y aquí es interesante, hermanos, porque muchas veces nos puede pasar lo mismo. Es muy sencillo para nosotros, ya pasado tantos miles de años de esa historia, y levantar el dedo y decir, bueno, Israel, mira lo que te pasó, ¿no? Por tu mala cabeza. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿No? ¿Cuántas veces nosotros de pronto nos inclinamos a dioses que no conocemos? Dios es bueno contigo, Dios es bueno conmigo, nos bendice, pero de pronto una mala decisión y damos la espalda al pacto que hicimos con el Señor. Y en el caso de Israel, eso fue motivo para que Dios se encendiera en ira y trajera, ¿no?, el juicio que había prometido si se portaban mal, ¿no? Ahora el verso 27 y 28 dicen, por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Es increíble que esta palabra esté escrita, no es escrita en los profetas, no es escrita en Lamentaciones, no es escrita en los salmos posteriores a la deportación. Está escrito en Deuteronomio, ¿no? Está escrito en un libro en la cual es una advertencia de lo que podría pasar, y efectivamente se cumple tal y como Dios lo había advertido. Hermanos, Dios no procede sin antes advertirnos las consecuencias de lo que va a pasar. Él no hace las cosas sin antes mostrarnos misericordia. Él no aplica el juicio sin antes decirte arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Hay una parte de Dios que es movido a misericordia, pero cuando ya llega el límite, tal como le pasó a Sodoma y Gomorra, tal como le pasó a Israel, pues entonces lo que tenemos que esperar sencillamente es el juicio de Dios. Ahora uno puede decir, pero ¿por qué este Dios es así? Es un Dios tan malo. Pues no te quedes con solo ese aspecto de parte de Dios. No es que Él sea malo, Él es justo. Estábamos en las clases con el pastor Ever, y algo que me queda siempre cada vez que él habla y escucho esa parte que él dice, Dios no es como nosotros. Yo puedo en todo caso pasar por agua tibia algo, pero Él no. Él no puede tolerar el pecado, Él no puede tolerar algo que está mal. Y si algo sucede mal, pues entonces lo que Él va a hacer es sencillamente traer a juicio esas cosas. Por otro lado, hermanos, Él no tiene que explicarnos absolutamente nada. Él es soberano, Él es Dios, Él es dueño de todo. Él es el Dios justo, Él es el Dios fiel, Él es el Dios que sostiene el universo. No te quedes solamente con el aspecto que tú dices, bueno, ¿por qué hace esto Dios? No, sino mira toda la bondad que Dios tiene para tu vida. O sea, Israel pudo disfrutar de muchos años de abundancia, pudo disfrutar de muchos años en los cuales Dios sea el centro de esa nación, pero lamentablemente no lo hizo así. Se fue por el camino de darle la espalda a Dios.
Y qué hermoso que podamos leer esto nosotros ahora como una advertencia de lo que nos puede pasar. Hermanos, veámoslo de esa manera, o sea, no lo veamos como algo negativo, sino más bien es el amor de Dios manifestado a través de sus juicios también hacia nosotros. Dice la palabra de Dios que Él, cuando nos ama, nos corrige, porque Él nos ve como sus hijos. Y para terminar, amada iglesia, el verso 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que la cumplamos todas las palabras de esta ley. Por ahí escuché alguna vez algo que me encantó y decía: no te esfuerces en entender aquello que quizás hoy en día no entiendes. Hay cosas tan complicadas de entender en cuanto a la teología, todo lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, con el pastor Eber, ¿no? Que es algo tan profundo, tan denso, ¿no? Que hay que masticarlo bastante para poder entenderlo. Pero no es ese el problema, o sea, no es el problema que no entendamos algo tan difícil de entender. El problema es que con lo sencillo que entendemos, con lo que ya es fácil de entender de la palabra de Dios, no lo hagamos. Dice la palabra del Señor que Él lo que busca es que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso decía acá en la palabra de Dios, hay cosas secretas, sí, hay cosas que están ahí, que están en el corazón de Dios, pero ya hay cosas reveladas para nosotros. Entonces sí, nos ponemos a escuchar esas cosas reveladas y nos podemos a poner por obra lo que ya está revelado por Dios. Hermanos, es más que suficiente. Yo creo que la palabra de hoy podemos resumirla con el título que dice: por cuánto dejaron el pacto. Seamos una iglesia de pacto, amada iglesia. Continuemos siendo esa iglesia que cuando ingresa a la tierra prometida que Dios nos ha dado, pues continuamos siendo aquellos que nos inclinemos a un solo Dios. Continuemos siendo aquellos que cumplamos con ese pacto. Continuemos siendo aquellos que, a pesar de ser bendecidos, no olvidamos de quién proviene esa bendición, sino que al contrario, con más ganas honremos a Dios en todo lo que podamos hacer a Él, porque de Él es que tenemos todo lo que tenemos hoy. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga mucho. Yo quiero acabar este tiempo orando juntamente con ustedes. Amén. Padre, gracias por este momento en tu palabra. Señor, queremos que nos haga recordar de dónde vinimos, de dónde nos sacaste, y que podamos ser fieles a ese llamado y podamos ser fieles a ese pacto. Señor, no permitas que nuestro corazón sea un corazón que rinda honra a dioses que no conocemos, que rinda honra a dioses que no nos han dado nada, sino, Señor, que podamos recordar todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Como decía el rey David: Señor, me has bendecido tanto y aún me añades más. Señor, así nos sentimos contigo, realmente. Nos bendices y aún nos bendices aún más de lo que merecemos o más de lo que necesitamos. Señor, ten misericordia a nuestro corazón y bendice a mis hermanos y bendice a aquellos que están buscando, Señor, en ese tiempo también un milagro de parte tuyo, una bendición de parte tuya. Señor, responde cada oración y cada clamor. Te damos gracias y que este día sea un día bendecido por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios lo bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Amén.